Muchas gracias por acompañarnos en este mediodía, en lo que es el cuarto evento del ciclo de conferencias de nuestro departamento. Y en este caso, además, compartimos la organización de la conferencia con el Departamento de Estudios Judaicos. Nos congratulamos con la presencia del señor Ariel Berkovitz. Muy buenos días. Que es el cónsul de Israel en Uruguay. Ariel Berkovitz es Master of Arts en Administración Pública en la Hebrew University of Jerusalem. Tiene un diploma de Periodismo y Medios de Comunicación del Instituto Coteret de Periodismo. Es Bachelor of Fine Arts en Cine y Televisión de la Tel Aviv University. El tema de hoy ya nos anuncia algo interesante. El tema que va a abordar Ariel es situación política en Medio Oriente desde la primavera árabe hasta, supongo que la actualidad, a ver si llegas. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. A veces cuando dicen estas cosas que hice, pareciera como si no están hablando de mí. No, ya han pasado muchos años y uno apenas recuerda las cosas. Pero estoy muy contento de estar aquí cuando me recibieron. Y aprovecho aparte para agradecerle la invitación, tanto de Relaciones Internacionales como de la Cátedra de Judaísmo, de Estudios Judaicos. Me recibieron como si fuera, me dijeron que era mi casa, y realmente la ORT en muchos aspectos la siento como mi casa, porque es un nombre que la palabra, esas tres letras, me siguieron en mi vida, en varias partes de mi vida, y ahora como diplomático israelí en Uruguay hay un contacto muy fuerte entre Israel y la ORT, también de eventos y cosas específicas, pero aparte de una especie de espíritu en común. Así que me siento muy en casa, espero que ustedes también se sientan cómodos y que la pasen bien en esta charla. Cuando uno piensa en la primavera árabe, viene a la cabeza, o por lo menos a mí me vienen muchas imágenes. Yo puse algunas aquí en esta presentación, que son las que a mí me parecieron más icónicas y más me venían a la cabeza. No sé si ustedes las conocen. ¿Alguien reconoce alguna de las cosas que están aquí? ¿Alguien sabe más o menos la distancia entre Tunisia y Egipto? O por lo menos que sea algún país en el medio, alguno tiene un poco la idea del mapa. Primero, sabemos de qué continente estamos hablando, ¿no? ¿Cuál? África, ok. No, porque a veces el Medio Oriente no se sabe si se asocia con Asia, con África. A veces la imagen va más para el lado de Asia, por eso preguntaba. ¿Y la distancia, o hay algún país en el medio entre Tunisia y Egipto? ¿Alguien sabe? No, ¿saben por qué pregunto? No tienen que saber todos, pero porque yo creo que hay una especie de bias, una especie de problema que tenemos la gente que viene, creo, asumo como todos los que están aquí, de una cultura más europocéntrica, de que todo lo que tiene que ver con África y con Asia es como siempre muy confuso, no se conoce muy bien dónde están los países, los lugares. Y es una falta que tenemos nosotros, y yo traté de arreglarla en la medida que pude, pero sé que pasa. Entonces comparto esta falta mía con ustedes, porque quizás de hoy salgamos un poco más con información sobre eso. Es muy importante para entender cómo es la relación entre los países. Como ustedes saben, el mundo árabe es un mundo muy heterogéneo, y estas fotos que las pongo todas juntas son de lugares que tienen distancias de miles de kilómetros entre uno y el otro, pero de todas maneras, de ver todo esto junto, se pueden sacar quizás 12 conclusiones ya, un poco superficiales, pero ya pido perdón de que esta charla en ciertos puntos va a ser generalizaciones para poder llegar a algún tipo de conclusión, porque si nos detenemos en los detalles y en las diferencias, se puede ahondar tanto que no terminaríamos más. Pero lo que quiero decir es que son muy distantes, pero hay algo común entre estos distintos países, de los que sí vamos a hablar en un momento un poco más. Y yo veo, por lo menos, y creo que también la gente que estudia estas cosas ve aquí también una especie, a nivel de lo que llamaríamos de retórica o de imagen, de deterioro de un principio que, si bien empieza en llamas, es como un llamado a la libertad y a la justicia y a más derechos, con mucho entusiasmo, viendo lo que había pasado en Egipto. Bueno, y la caída de Gaddafi, que supongo que la mayor parte del mundo se interpretó como algo positivo. Y luego las cosas en un punto se van complicando hasta que llegan a un nivel de dramatismo y de violencia muy grande, como los asesinatos de ISIS y la situación hoy en Siria. Y entonces,
uno se pregunta qué pasó en esos años entre el 2011 o el 2010 y el 2017, que se llegó de una especie de entusiasmo mundial, de la oportunidad para un cambio y de unas cosas que parecía que estaban yendo muy para bien, a un punto en que estamos ahora, que ahora vamos a elaborar más, pero que uno se pregunta si todo está yendo para bien, si algunas cosas están volviendo para atrás o están yendo para otro lado, que es nuevo, pero no sé si quizás no siempre es mejor que el que había. Obviamente yo no puedo pararme aquí ni como experto en el tema, ni como representante del Estado de Israel y dar explicaciones cabales de por qué está pasando esto, porque los más grandes expertos del mundo todavía no saben ni por qué empezó la primavera árabe, ni por qué se sucedieron las cosas, ni menos todavía a dónde va esto. Pero yo sí me voy a permitir en esta hora, un poquito menos de una hora que tenemos, tratar de darles desde mi experiencia y mi conocimiento algunas claves para entender el fenómeno un poco mejor y quizás tratar de entender un poco más a dónde puede seguir yendo todo esto. Entonces, lo que vamos a hacer en estos próximos minutos son en realidad tres cosas. Primero vamos a revisar de una manera muy breve las raíces históricas de los diferentes conflictos en el Medio Oriente. Va a ser realmente muy, muy breve y cuanto más ustedes ya hayan estudiado y sean buenos alumnos, voy a tener que ahondar en esto menos. Ahora vamos a ver. Después voy a hacer un resumen de la situación en cada país, de los países que formaron parte de lo que se llamó la primavera árabe y países que no formaron parte principal pero tienen que ver. Y a lo último voy a tomar unos minutos para tratar de intentar hacer un análisis de la situación en este momento y qué distintos escenarios, o sea, qué distintas, a dónde puede ir esto en realidad. Ahora, quiero sinceridad. Que levante la mano quien sabe qué es el acuerdo Sykes-Picot. Ok, estamos bastante bien. ¿Y alguien sabe en qué el acuerdo Sykes-Picot influyó en la forma o influyó en lo que es hoy el Medio Oriente? El acuerdo Sykes-Picot es un acuerdo que se firma entre dos potencias europeas antes de terminar la Primera Guerra Mundial, pero cuando ya sabían que en realidad se iba a ganar, entre Francia y Inglaterra. Sykes y Picot son los dos cancilleres en esa época. Sykes es el británico y Picot el francés. Y si bien es el 2016 todavía, ellos ya ven que la guerra se va a ganar y que todos estos territorios que ustedes ven aquí, en distintos colores, que estaban dominados por el Imperio Turco, el Imperio Otomano, durante más de 5 siglos, van a quedar en sus manos y deciden cómo se van a repartir esos territorios entre ellos. No voy a ahondar mucho en esto porque no es el objetivo de la charla, pero quería dejar esto puesto aquí justamente para los que no saben, porque aquí empieza a generarse algo que tiene sus consecuencias ya 100 años después. Y quiero que recuerden lo máximo posible este mapa. Les voy a señalar unos puntos aquí. Primero, como ven, la zona de lo que va a ser después Siria y el norte de Irak y Jordania. No sé si... sí, están los nombres de los países. Perfecto. Están azules, o sea que van a ser bajo el control o influencia francesa. Las partes que son anaranjadas, Jordania, casi todo Irak, una pequeña porción de lo que iba a ser después Israel y Kuwait, quedan bajo dominio y control o influencia de Gran Bretaña. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes saben, en esa época estos países que estoy hablando en realidad eran imperios, tenían sus colonias todavía en el mundo y querían controlar su estrategia política mundial, era tener control sobre distintos lugares para, bueno, miles de cosas que ustedes, si estudian relaciones internacionales, las saben mejor que yo. Pero como dijo Vincent, este mapa, que aparte ya hay una anécdota muy conocida de cómo se dibujó y qué se dijo en ese momento, se dijo con una visión muy europocentrista de trazar simplemente una línea y dividir las cosas, cruzando con eso, como dijo Vincent también muy bien, culturas y religiones, o por lo menos canales o versiones de la religión, no teniendo en cuenta los líderes locales, cómo estaban divididas las cosas, etc. No quiero andarme mucho en esto, pero quiero dar, por ejemplo, un solo ejemplo de que este trato se hace entre las dos potencias, pero en realidad había una persona que era el que hubiera sido el líder natural de esta zona, que se llamaba
Hussein bin Ali, era el líder árabe de la zona. Los árabes, que de nuevo no voy a entrar mucho en esto, pero es una etnia que vivía en todas estas zonas, en lo que es Siria, Irak, Jordania, etc. Estaban bajo dominio otomano, o sea, no tenían autonomía, pero sí tenían cierta autonomía local. Y él era un poco el líder de esa zona, y si a él se le promete que iba a tener un país que iba a hacer prácticamente todo eso, y después él descubre que no, y como una especie de premio recompensa, por decirlo así, le sugieren que él sea el presidente de Siria. Perdón, sí, y quieren que sea el rey de Siria. Pero en ese momento, y fíjense, por cuestiones históricas que en realidad no tienen mucho que ver, como en Gran Bretaña había rey, pero Francia ya era una república y no hay rey, entonces le dicen, pero ¿cómo va a ser un rey en Siria si nosotros los franceses no tenemos rey? Entonces al final se los pasan a los británicos para que él sea rey de Irak y no el de Siria, porque bueno, en Britania sí había rey, entonces podían permitir que en uno de sus territorios haya un rey. O sea que en definitiva la persona fue rey de un país y no de otro, simplemente por el background cultural del país, sin que tenga esto nada que ver con la relevancia de esa persona como líder de la población de la que fue al final rey. Y lo segundo que quería decir importante aquí para dejar puesto sobre la mesa es que, como también un poco dijo Vincent, y aquí quiero ahondar un poco más en esto, estas líneas que cruzan la azul y la naranja cortan muchas identidades y muchas cosas. Quizá la principal es la división que hay en el Islam entre los sunitas y los chiitas, que asumo que por lo menos escucharon las dos palabras alguna vez. En realidad son dos vertientes de la misma creencia, de la creencia del Islam, pero que en muchos momentos de la historia estuvieron peleadas uno con el otro muy violentamente. Y de esta división de poderes que luego se transforma en esto, que ahora vamos a hablar un poco más sobre el título, que es el nacionalismo, pero si vemos los países que se generan al final, si vemos a Irak, de nuevo a Siria, a Jordania, también a Irán en un punto, son países que, por ejemplo, vamos a agarrar un ejemplo, Irak tiene una mayoría chiita, de casi un 70%, y un 20% suní o sunita, y sin embargo el líder que a nosotros más asociamos con Irak, que era Saddam Hussein, era sunita, o sea, era de la minoría. Siria también, hay también sunitas y también chiitas, y sin embargo los que lideran hoy en día Bashar al-Assad es alawi, que es más cercano a los suní, pero tampoco es ninguna de las dos cosas. En Líbano hay sunitas y chiitas en 20% cada uno, pero la mayor parte son cristianos, 40% son árabes cristianos. Irán sí es la potencia, que son la mayoría chiitas, pero no son árabes. O sea que tenemos una complejidad muy grande de background y países que están cruzados y en los que, en casi todos los que estoy nombrando, la persona que manda, el gobernador o el presidente o el rey, no es de la etnia de la mayoría. Todo esto ya, como ven, pone las bases para una situación compleja. Pero al principio están las potencias coloniales que están gobernando en el lugar y con la potencia colonial que le ponen como una especie de peso. Te puedes pensar como ejemplo, si bien hay muchas diferencias también, de lo que fue la colonización europea en Sudamérica, de que cuanto más fuerte y cuanto más cerca estaba al comienzo, más parecía que todo Sudamérica era lo mismo, y después cuando se va alejando vuelven a surgir un poco las distintas identidades locales de los indígenas locales, que parecía que habían desaparecido, y si bien muchos desaparecieron, algo de la cultura vuelve a renacer un poco recién, y se empiezan a ver un poco también las diferencias entre los distintos países recién cuando el peso colonial empieza a desaparecer. Y aquí es un poco lo mismo. Primero están las potencias todavía dominando. Ahora vemos acá en el mapa en qué año los distintos países de estos que ahora ya conocemos, que nos acompañan hasta hoy, más o menos, reciben la independencia. Más o menos entre los años, ya desde los años 30 Irak, después años 40, años 50, son los años en los que todos esos países se forman como país y reciben la independencia. ¿Quién se queda como líder de esos países, como gobernador? Lo que decide la potencia que se retiraba, o sea que si era Siria, Francia tenía control ahí, entonces deciden quién es el que se queda ahí como rey, como presidente. En Irak, quién se queda como rey, lo que deciden los británicos. ¿A qué voy con esto? En que
hay un proceso del que estamos tratando, del que estoy hablando y que vamos a llegar con él hasta el final, que de a poco esa diferencia y ese quiebre que hay entre la población y su identidad, tanto local como religiosa, como otras múltiples identidades, y los que lo gobiernan, hay un desfase muy grande que de a poco se va a ir arreglando, pero nunca del todo. Entonces, lo primero que sucede es que, por lo menos, ya los que gobiernan son gente del mismo lugar. O sea, el gobierno no es una potencia extranjera, sino alguien local. Pero todavía dependiendo mucho de la potencia. Luego, saltando un poco más adelante para terminar con esta parte de revisar lo que pasó en el pasado, hay lo que llaman las revoluciones de los oficiales. En casi todos los lugares, en casi todos estos países, ahora voy a nombrar algunos nombres que seguramente les van a sonar conocidos. Gente del ejército hace lo que aquí en Sudamérica llamaríamos un golpe de Estado, pero que en un punto es complejo entenderlo, o con la misma analogía, porque es gente que quizás representa más a la población que el que estaba gobernando. Entonces tenemos, por ejemplo, en Siria a Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad, el presidente actual. En Libia, Muammar Gaddafi, que lo vimos también cómo terminó su vida. En Egipto, Nasser, Gamal Abdel Nasser. Toda esa gente era gente que estaba en el ejército y que hace rebeliones, o llamaríamoslo quizá golpe de Estado, y toman el poder. ¿Qué es ese cambio que pasa en todos estos países? Como habíamos dicho, Libia, Egipto, Siria, Irak, Saddam Hussein, por dar otro ejemplo. ¿Qué pasa en esos países? Lo que pasa en esos países es que sube un líder que sí surge un poco de un lugar más cercano al pueblo, pero con proyectos que son de nuevo muy diferentes a lo que pasa en el pueblo, porque todos estos líderes quieren hacer avanzar una identidad secular en países que son mayoritariamente religiosos, y de hecho crean países que son países seculares, en los que la religión no es parte del gobierno, y hacen países que son con una orientación socialista, que no tiene específicamente una base, no es una cosa que nazca del pueblo, sino más de la ideología de la gente que está en ese momento en el gobierno y la lectura de intereses internacionales. Piensen que en los años 60, 70 ya estamos entrando, o ya estamos en la Guerra Fría, y los países árabes y esa gente que está subiendo al gobierno tiene que tomar una decisión, o que está del lado de Estados Unidos o que está del lado de Rusia. Y en ese caso se ponen más del lado ruso porque sienten que van a tener más apoyo. Y entonces se crean países que en el medio del Medio Oriente, con gente musulmana, creyente, de corrientes sunitas o chiitas, se crean países que son laicos, que son socialistas y que están gobernados por una persona que viene en realidad del ejército. O sea que, si bien en ese momento los países o los pueblos esos se sacan de encima el peso colonial, quedan con unos gobiernos que todavía son complejos de entender y todavía con límites de limitaciones de lo que había pasado antes, que no nacen de lo que está pasando, lo que se llama on the ground, en el piso, en la calle. Bueno, todo esto que lo dije un poco rápido era para llegar a donde queríamos empezar en realidad la charla, y era para hacer un poco una base, y es lo que pasa entonces, que llega el 2010 y pasan esto, lo que pasa en Tunisia y lo que pasa en Egipto. Y hay una sorpresa en el mundo cuando pasan estas cosas, realmente. Ningún analista político en tiempo real pudo prever o previó esto. Entonces, hasta hoy queda la sorpresa, pero hoy ya sabemos un poco más. Pero lo que quiero decir es que pasan unas cosas que nadie sabe por qué están pasando, y que recién ahora podemos empezar a entender que tiene algo que ver con lo que dije desde el principio de la charla hasta ahora. ¿Qué pasó entonces? Vamos a empezar de lo más fácil o lo más difícil, o quizás podríamos decir incluso de lo mejor a lo peor. Primero tenemos el caso de Tunisia, que es en realidad el lugar donde se inició todo. Fíjense que en el mapa que no sé si ven, que está dividido entre colores según el tipo de gobierno que hay, es el único azul, es el único democrático en todo lo que llamamos el Medio Oriente. Y quizás me detenga un segundito para decir algo sobre la palabra esa Medio Oriente, que no lo dije hasta este momento. El Medio Oriente obviamente es un lugar muy difícil de definir. Hay que ver si se define según cuestiones religiosas, de religión, o geográficas, o étnicas, o históricas. Entonces estamos tomando aquí un Medio Oriente
que es más o menos el promedio de lo que la gente llamaría Medio Oriente, pero quizás en cada punto haga algún tipo de corrección. Pero en este Medio Oriente que vemos en el mapa, tenemos un solo país que está marcado azul como democrático. En realidad hay otro, que es Israel, pero al no ser árabe no lo marcaron. Pero tenemos en todo este territorio tan extenso 2 países democráticos. Y uno es Tunisia. Tunisia es el único país en el que la revuelta que hubo no solo que consolidó la democracia y lo hizo que el líder que había tenga que huir, sino que es realmente un país que, en la medida que se puede hablar de éxito, se puede decir que la primavera árabe en ese país tuvo éxito. Y como las cosas están bien, si me permiten, voy a seguir hablando de otros países que la situación fue más compleja. Yemen es un país que hoy en día es lo que se llama non-functional, un país que no funciona como país. No sé si lo ven ahí abajo en la península. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que quien era ahí el líder o el dictador huyó, pero en este momento las instituciones del país no funcionan. El país soluciona cosas a nivel local, pero no hay un gobierno central que se pueda hacer cargo de lo que está pasando. Lo mismo pasa con Libia. Libia, como ustedes saben y como ustedes dijeron, había habido un líder que había sido el que estuvo más tiempo en poder en todo el mundo árabe, Muammar Gaddafi, que subió se convirtió en el dictador del país muy joven y murió, si no me equivoco, a los 69 años. Y en el momento que, y esto no lo dijeron antes y sí lo voy a tener que nombrar, que las fuerzas de NATO atacan ahí y desmantelan el poder de Gaddafi, el país se divide en 3 países en realidad. Acá vemos en el mapa uno solo, pero son 3, con su propio gobierno cada uno, y el país que, si lo tomamos como este pedazo que vemos ahí en el mapa entero, ya no existe y no funciona como país. Y sigue una guerra civil entre los 3 países que no sabemos a dónde va a ir, pero seguramente va a llevar bastante tiempo más hasta que se pueda reorganizar o hasta que se conviertan en 3 países, y en este momento realmente no sabría decir lo que va a suceder. Bueno, después tenemos el caso de Egipto. Egipto es un país que acá lo vemos verde, o sea, figura como una democracia restringida. Y sobre esto quisiera detenerme un segundo para explicar ese concepto de democracia restringida. Desde los años 50, cuando suben estos líderes que venían del ejército, que adoptan sistemas que son o democráticos o digamos, con una estética democrática en algunos casos, hay siempre una tensión entre el pueblo y entre los líderes. Que los líderes quieren la mayor cantidad de control posible y el pueblo quiere la mayor cantidad de autonomía. Y es una cosa que se va negociando según cada condición. Entonces lo que sucede en muchos de los países cuando empieza la primavera árabe es que los líderes de los distintos países, los presidentes, los reyes, estoy pensando en este momento, por ejemplo, en Jordania, que es un buen caso para eso, o también en Arabia Saudita, ven que es el momento de conceder algunos derechos más. O sea, no es que los conceden porque tengan muchas ganas, sino porque ven que es mejor concederlo y ablandar las cosas que ponerse en peligro que haya una revuelta también en esos países. En Egipto eso también sucede, pero los pedidos son tan fuertes que al final todas las concesiones que hace Hosni Mubarak, no bastan y él decide al final dejar la presidencia. Y entonces, ¿qué sucede en Egipto? En Egipto lo que sucede, como ustedes recuerdan, es que se va a elecciones y ganan lo que se llama el Muslim Brotherhood, o los hermanos musulmanes, que era una fuerza política que estaba perseguida por Mubarak, pero que sí tenía muchos adherentes, y sube Morsi. Y después hay, como un año después, una nueva revuelta o golpe de Estado en el que el ejército, el general Assisi, derriba el gobierno y pone preso a Morsi y toma el gobierno. Uno puede pararse delante de esto y decir, bueno, ¿qué pasó? O sea, lo que pasó es bueno, es malo, es mejor para la población, es peor para la población. ¿Qué es más democrático? ¿Iba a ser más democrático Morsi, que había sido elegido por elecciones directas, pero estaba ya tomando medidas que iban muy en contra de las minorías? ¿O Assisi, que quizás viene con una posición sí más liberal y más parecida a lo que llamaríamos una democracia?
¿Es mejor que se hubiese quedado Mubarak o es mejor que hubiese tenido que retirarse y poner un juicio un poco raro y avergonzante del que está saliendo ahora y con un estatus no muy claro? Todas estas preguntas que yo hago las estoy haciendo porque al final quisiera llegar a un punto en el que haga una gran pregunta y me gustaría ver qué opinan ustedes de esto. Pero lo que quiero decir es que es muy difícil medir esto con parámetros de democracia contra dictadura porque, como ven, como en el caso de los chiitas y los sunitas, las cosas se cruzan y no hay una opción blanco o negro. Egipto sí es un país que es más funcional en este momento, se está funcionando, y sería muy difícil saber si en definitiva lo que pasó en estos últimos 7 años fue para bien o para mal. Y ahora me quiero meter en los dos países en los que quizás el cambio fue más fuerte y más dramático, que son Siria y luego Irak. Esta es la situación en Siria. Está actualizada a mayo, que en este caso sería decir que no está actualizada porque las cosas cambian todos los días. Pero quisiera detenerme un poco con ustedes en este mapa con tantos colores y entender un poco lo que está pasando. En este momento hay 3 fuerzas principales que están funcionando en este país. En realidad son 4, para ser más exactas. Una es el gobierno de Assad, que llamaríamos el gobierno oficial, que tiene control en la parte que ven en rojo. Aquí voy a obviar un poco los colores para hablar de una manera más conceptual, después les explico qué colores son. La segunda es la oposición, que la llamaríamos la oposición civil y más democrática, que se armó de una manera espontánea y fue la que Assad combatió en un principio. Que la mayoría de la gente era de tendencia más laica, había intelectuales, había gente de lo que llamaríamos en Sudamérica de izquierda, que quería más derechos y quería democracia. Lo que ustedes saben, y si no saben, se los cuento, hizo muy inteligentemente desde el punto de vista de él, Hafez al-Assad, Bashar Assad, el hijo de Hafez, fue que él liberó de las cárceles a un grupo que él lo tenía perseguido, que era el grupo del Islam radical, el Jihad Islami. ¿Por qué hizo eso? Si bien era gente que estaba opuesta a su gobierno y más cerca de lo que llamamos el Qaeda o ISIS, porque sabía que en ese momento él estaba tirando afuera, a las calles, 2 grupos que estaban en contra de él, pero que tenían muchos conflictos entre ellos y que iban a confundir mucho a los opositores mismos, que no se iban a poder poner de acuerdo entre ellos por las diferencias tan grandes ideológicas, más allá del deseo de los dos de derribar el gobierno, y aparte porque la opinión pública iba a estar muy confusa si estar a favor o en contra, porque si estaban a favor de los opositores, estaban a favor de un Islam radical que después vamos a hablar más, pero estaba haciendo cosas muy violentas, y si estaban en contra, estaban atacando también a la gente que quería derribar a Assad, que se supone que estaba bien. Hay una 4ª fuerza actuando aquí, que es lo que vemos en amarillo, que son los kurdos. No sé si saben, ¿alguien sabe un poco la historia de los kurdos? No. Bueno, kurdos es una etnia musulmana no árabe que adoptó mucho de las características árabes porque ya están hace muchos años dominados por los árabes, pero se ven a sí mismos como una etnia aparte y hace muchos años quieren independencia, pero estaban y viven, después lo van a ver en el mapa más grande, en 3 zonas. Viven en el norte de Siria, también en el norte de Irak y en el sur de Turquía. Y ellos viven en un lugar que ellos llaman a sí mismos Kurdistán, que es un país imaginario que ellos quisieran mucho que exista, pero en este momento no existe, y hay intereses muy encontrados sobre si debería existir o no, depende si hablamos de Siria, de Irak o de Turquía, y después vamos a hablar un poco más de esto. Pero yo, más que nada, quería poner aquí el dedo, el énfasis en la complejidad de la situación en Siria. Lo que vemos en negro es donde está lo que en el mundo se llama ISIS o el Estado Islámico, que en realidad es parte de lo que llamé el Islam radical, pero es una fracción aparte que, como ustedes saben, tiene la continuación, y ya voy a poner el mapa, así podemos ver, si bien se pisan un poco uno al otro, la continuación. Estos 2 países obviamente son limítrofes, y la mancha negra que está a la derecha de Siria y a la izquierda de Irak en realidad es lo que llamamos el Estado Islámico, o lo que el Estado Islámico se autodetermina, Estado Islámico. En este momento yo veo muchos artículos cada vez más que preguntan si Siria en realidad existe o no existe como país.
Yo, mirando desde aquí, un poco a la distancia, veo por lo menos 4 países. Veo al país que algún día se llamará Kurdistán, es el país que está en amarillo. Veo una zona que en realidad la mayor parte es desértica, que está en negro, que es la zona que tiene ISIS, que quizás es lo único que vuelve a ser desierto, pero sin que ISIS esté ahí. Después vamos a hablar un poco más de cómo. Y veo un Irak que no sé muy bien si va a ser liderado por los chiitas o los sunitas, pero va a ser más pequeño del que había antes. Y el país de Siria, que no sé cuánto va a quedar de él, pero va a ser también muy diferente a nivel cultural y político de lo que es hoy. Salté aquí un poquito más adelante a las conclusiones, simplemente para que vean a dónde puede ir esto. Después voy a decir un poco más con detalle cuál es el pronóstico, si es que se puede dar. Pero en definitiva lo que vemos que en estos dos casos hay una cosa que es mucho más fuerte que el hecho de que dentro de un país haya un cambio político, de que un líder cambió por otro, como en el caso de Yemen o Tunisia, o en el caso más extremo el de Egipto, que se cambiaron 2 líderes. Aquí vemos países que el país mismo está en juego. O sea, no se sabe si el país va a seguir existiendo o no. Y voy a citar en este momento a el Baghdadi, que es el líder que aparentemente falleció de ISIS, que él en unos discursos habla de Sykes-Picot. Y aquí estoy cerrando un poco esto para que vean que es en realidad esa manera de ver el Medio Oriente que corta y ve las líneas de los países como transparentes y ve otra manera de ver el Medio Oriente y otra manera en realidad de ver el mundo, que es una cosa que es muy particular al Islam más radical. Eso es una fuerza muy importante que no se había estado teniendo en cuenta y se está teniendo en cuenta en este momento a fuerza de lo que está pasando. Y entonces quisiera hablar un segundo de eso mismo, de ISIS y el Jihad mundial o Jihad global. ¿Qué es eso? Bueno, como ustedes saben, en un momento de la historia, el de Muhammad y sus seguidores conquistan grandes partes del mundo. Como ven acá, en 3 olas, digamos, si vamos al caso en el que era la extensión más grande, incluye Portugal, España, el norte de lo que se llama el Magreb o el norte de África y prácticamente todo lo que llamamos hoy Medio Oriente, incluyendo partes de Turquía, Irán, bueno, y todos los otros países de los que hablamos. Cuando el Islam radical habla del nuevo califato o del ISIS, están hablando de lo mismo. Este es un mapa que ellos publican. Si se fijan, si bien lo agrandan un poco más, es el mapa de cómo ellos ven el Estado Islámico. Ahora, el hecho de que haya en algún lugar del mundo gente que discuta o disputa las líneas en las que las potencias europeas y luego los líderes que habían lugar definieron las líneas de los países, es una cosa que en realidad es legítima. No todos tienen que aceptar. Puede ser que en Sudamérica haya gente que hable del panamericanismo y quisiera que todos sean un solo país, etc. El problema es que esa gente tiene un método de trabajar muy violento y que en realidad lo que están haciendo es tratando de exportar una cultura, cuando hablo del Islam radical específicamente, que puede ser muy mala para la situación de la gente que está viviendo en esos países, que tiene que ver con los derechos de las minorías, con los derechos de la mujer, con las restricciones de la religión en su forma más extrema, etc. Esto, en realidad, este mapa y la manera de hablar de los líderes de ISIS y otros grupos del Islam radical que hay también en la península de Sinai o en cierto punto en la Franja de Gaza y en otros lugares del Medio Oriente, es lo que realmente preocupó a la gente del mundo diplomático y del mundo de los estadistas, porque entendieron que aquí había una idea y un concepto de ver el mundo que podía ser realmente peligroso para la seguridad del mundo. ¿Por qué? Por 2 cosas. Hay 2 efectos. El primero es que, quizás debería un segundo volver al anterior, el primero tiene que ver todavía con esto, es con que el yihad, la palabra yihad en árabe es una palabra que es difícil de traducir, pero es como una especie de movimiento, pero con energía un poco violenta. Es el concepto, que es uno de los conceptos del Islam, que es que siempre hay que conseguir algo más. O sea, es una especie de lucha que nunca termina.
¿Contra quién? Contra los que no aceptan la religión y las creencias del Islam. Obviamente, y esto lo voy a decir una sola vez porque quiero que quede totalmente claro, esto no es todo el Islam, no toda la gente que cree en el Islam o que es musulmán ve así las cosas. Y es solamente un grupo muy pequeño, pero es un grupo que lamentablemente su ideología ha tomado raíces en otros países fuera de lo que llamamos ISIS o el Estado Islámico. Y el concepto es un concepto de exportación. Y por eso el problema grave que hubo, que ya estamos viendo, es que hay distintos lugares en el mundo en que gente se siente identificada con esa ideología. Y más allá de cuánto esté avanzado o no la lucha de las potencias hoy con ISIS, de todas maneras hay gente que puede tomar esas armas por sí mismo sin necesidad de que alguien les dé orden de lejos. Y vimos casos en Francia, vimos casos en Estados Unidos. Y debería decir que, aunque está un poco discutido, quizás vimos un caso aquí, incluso en Uruguay, en Paysandú el año pasado. O sea que lo que quiero decir con esto es que el problema es que el concepto de la ideología, eso es lo peligroso en realidad. Y hay otra cosa que es peligrosa, que lo sabían muy bien también los europeos y por eso se preocuparon mucho, que es gente que está viviendo en los países europeos que viajó a Siria para luchar al lado, o sea, en conjunto con ISIS. Fíjense acá los números. Si bien en el norte de África, de Marruecos, 1.500, de Tunisia, 3.000, Egipto, 360, pero tenemos también en Francia 1.200, Alemania 600, Holanda 250, Bélgica 440, Inglaterra 600. O sea, miles de europeos de origen musulmán, o sea, de creencia musulmana, que deciden abandonar sus casas para ir a luchar ahí. Ahora, obviamente uno puede mirar eso también de un lado positivo y decir, bueno, gente que idealista, que abandona sus casas, su tranquilidad europea para ir a luchar. Pero por otro lado, hay aquí dos problemas. El problema uno es que eso, o sea, no sé si es un problema, pero en realidad es una conclusión o una lección que uno aprende, que es que muchas veces uno piensa que la gente entra en actitud de violencia o incluso de terrorismo por las condiciones, pero la gente esa está en mucho mejor condiciones que los lugares donde están viajando. O sea que están viajando realmente porque creen que el hecho de que el Islam tiene que conquistar el mundo es una razón que vale por sí misma, más allá de que ellos le estén pasando bien. No es solamente por una opresión ni política ni tampoco económica. Y lo segundo que preocupó muchísimo, sobre todo en Europa, es que esa gente luego vuelve a Europa. Y es gente que queda radicalizada, como se usa el concepto, y mañana puede haber un atentado, y es gente que volvió con esa idea, y esa idea ya es independiente, está más allá de lo que ocurre al final en el Medio Oriente en la lucha contra ISIS. Ahora, este es el punto en el que uno tiene que poner la mano en el corazón y decir, ok, ¿cómo se define la posición moral, llamémosla, o de valores entre permitir que cada persona pueda hacer lo que quiere y autodeterminar su vida, y en el caso de países, que los países se autodeterminen, y en qué punto uno como ciudadano del mundo tiene que tomar una decisión y decidir qué está bien y qué está mal, y en algún punto tomar parte, o sea, decidir que si al final yo estoy en contra de una cosa voy a tener que estar a favor de la otra, porque si no hago nada, en realidad va a ganar el que tiene la posición contraria en valores o en moral a la mía. Y voy a dejar esta pregunta un segundo rebotando y voy a volver a ella en 5 minutos, luego que hable de un último tema. Lo último que quería hablar para terminar de dar una explicación con la mayor cantidad de claves posibles sobre lo que ocurre en el Medio Oriente es el mapa de intereses que existen hoy en el Medio Oriente. Esto es una cosa que es intranacional, o sea, hasta ahora hablé más que nada de lo que pasa dentro de cada país con la identidad y los conflictos de identidades y conflictos religiosos dentro de los distintos países. Pero también hay cosas que pasan entre los países, y una es en realidad el Jihad Islami o el Islam global del que hablé, que tiene que ver con varios países, pero la otra es entender el mapa de los intereses hoy. Hoy en día hay a grandes rasgos 2 ejes y medio principales, llamémoslo. Son ejes que tienen que ver con intereses de poder.
Y lo digo esto con esa palabra porque no tengo otra para decir, porque no hay nada que tiene que ver con identidad ni con cultura que pueda explicar las conexiones que se hacen. Y como ustedes saben, sobre todo los que estudian relaciones internacionales o la gente que ya lee un poco diarios y conoce la realidad, que hay cosas que los países a veces quieren poder y toman decisiones porque son mejores para sus intereses, para ser más poderosos. Y tenemos uno de los ejes que tenemos es el eje del Islam más radical, que comienza con Irán, que como dije es un país chiita, que tiene pretensiones universalistas, pero primero regionales, de ser un país mucho más dominante en la zona. Y miren, yo como representante de Israel no puedo, voy a tratar de ser siempre, y lo estoy intentando hasta el momento, ser lo más objetivo posible, pero en el caso de Irán, Israel ve a Irán como un peligro grave para la zona y para Israel mismo. Un país que es una teocracia, o sea que los que definen el rumbo político son religiosos y que se basan en preceptos religiosos. Un país que persigue a las minorías de todo tipo, a la comunidad LGBT, a la gente que se le opone. Todos vimos las consecuencias cuando hubo manifestaciones en Irán en contra del gobierno, etc. Para que se den una idea cuál es el temor, estos son la capacidad de hoy de los misiles de Irán de llegar a los vecinos. Como ven, cubre toda la zona hasta Egipto, Sudán, Eritrea, en Europa, Rumania, Bulgaria, Ucrania, parte de Rusia, y hacia el este, todos los que llaman los países estaños, Afganistán, Tayikistán, Kirguistán, Turkmenistán, Uzbekistán, casi todo India, China, etc. El problema que tenemos nosotros como israelíes es que Irán, más que sobre todos los otros países, el país que muchas veces dice que hay que destruir es Israel. Y como ustedes ven, ya está todo Israel cubierto por misiles. O sea, con la que Irán puede lanzar todos esos misiles y llegar hasta Israel. Entonces tenemos ese eje, pero el eje no termina con Irán, porque Irán tiene una influencia muy grande en Irak hoy, gracias a la cantidad de chiitas que hay ahí y a la debilidad de Irak. Tiene un control tuvo siempre un control muy fuerte sobre lo que pasaba en Siria. Y obviamente tiene un control muy fuerte sobre el Líbano, porque el Líbano, que casi no hablamos, es un país que, si bien a nivel, digamos, formal es un país democrático, hay todo el sur del Líbano no está bajo el control del gobierno libanés. Está ahí el Hezbollah, que es una organización que desde el punto de vista de Israel es una organización terrorista que ya tiró miles de misiles sobre Israel. Y esa es una zona que es de autonomía total. El gobierno del Líbano no tiene ningún control sobre esa zona. Y esas armas del Hezbollah son armas que vienen de Irán. O sea que hay un eje que, si ustedes lo ven gráficamente, comienza desde Irán, a través de Irak, luego lo que es Siria, hasta Líbano. O sea, toda esa zona está bajo influencia iraní. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, hay varios problemas, pero el problema, desde el punto de vista de países que quieren sí estabilidad y un futuro en este momento de tranquilizar la zona, como es Jordania, como es Egipto, como es Israel, como es Arabia Saudita, la intención expansionista de Irán es un peligro muy grave. Y eso entonces genera, por una cuestión de negativos o de blanco y negro, otro eje que es el eje justamente de los países que están buscando la tranquilidad, que es el eje que empieza en Egipto, o podríamos decir incluso en la Algeria y Marruecos, que son países que están un poco más alineados con esa idea, luego Egipto, Israel, Jordania y Arabia Saudita. Que ese es el eje de los países que están a favor de exterminar el islamismo radical y devolver la tranquilidad y la estabilidad a los países, porque todos saben que en este momento la inestabilidad está produciendo mucha muerte y mucha sangre en la zona, y es una cosa que hay que detenerla. Bueno, los últimos dos elementos que tendría que ingresar aquí para tener una imagen lo más completa posible son las dos potencias, porque aunque parezca increíble, y hace un año no hubiese creído que esto lo estoy diciendo, hoy en día podemos hablar de los comienzos de una pequeña guerra fría nueva, muy compleja, entre Estados Unidos y Rusia. Si bien hay
una parte de mucha cercanía, también hay de nuevo una tensión entre los intereses, y Rusia sí está apoyando, por ejemplo, a las fuerzas del gobierno sirio, y por otro lado Estados Unidos está apoyando a las fuerzas que estarían del otro lado, a los rebeldes. El presidente Trump disparó contra objetivos que son de parte del presidente sirio, o sea, hay países, grandes potencias que están tomando parte en esto. Y el último elemento es Turquía, que tiene una situación complejísima porque por un lado está a favor de los rebeldes en Siria, pero por otro lado apoya a los hermanos musulmanes en la Franja de Gaza, que son también Islam radical, y tiene aparte lo que habíamos hablado de los turcos, que si en el momento que los turcos que viven en Siria y en Irak desean la independencia y logran su independencia, todos los turcos que viven en toda la zona del sur de Turquía, obviamente, los kurdos, perdón, que viven en la zona del sur de Turquía, obviamente van a querer aceptarse, y eso le comería un terreno muy grande a Turquía, que es el peor de las pesadillas para Turquía en este momento. Bueno, voy a respirar un segundo. Traté de hacer, con ciertas generalizaciones, pero sí tocando algunos puntos, la situación complejísima del Medio Oriente en este momento. Y quisiera un poco resumir para poder terminar con esto. Como dije, el Medio Oriente, una zona que nació, sobre todo la parte desde Egipto hasta Irán, como consecuencia de acuerdos entre dos potencias europeas que generaron muchas divisiones no naturales de líneas de límites de países que cruzan religiones y cruzan identidades locales y cruzan culturas, y fue una cosa que generó una tensión que estaba bajo el peso al principio de las potencias internacionales y luego de líderes que muchos eran tiranos y no permitían a esa cosa de fluir. Y podemos ver que en realidad desde 1917 hasta hoy hubo un proceso que sí se fueron como si fuera una cebolla pelando un poco esos niveles de presión, y empezó a fluir un poco más lo que estaba pasando debajo. Primero cuando vinieron líderes que por lo menos eran líderes locales, y luego en la primavera árabe una nueva vuelta a la rosca esa en la que surgió más lo que está pasando adentro, y incluso en algunos países como lo que está pasando en Irak y en Siria, que la gente se vuelve a preguntar seriamente si los límites son límites que hay que reconocer y respetar o no. Y tenemos dos fenómenos muy graves que generan en este momento mucha violencia, que uno es las intenciones del Islam radical de expandirse y de transmitir su cultura a todos los lugares donde se expanda y aniquilar, y eso lo vieron ustedes en YouTube, o sea que no lo tengo que yo explicar, a toda la gente que se oponga a su cultura y a su religión. Y esto no es solamente gente actuando en el Medio Oriente, sino un concepto que ya se copió fuera del Medio Oriente, y que gente viajó allí para acercarse a luchar y está volviendo con esa ideología a distintos lugares del mundo. Y por otro lado, un mapa complejísimo de intereses en que los países están aliados con países que nunca pensaron que iban a estar aliados, y en contra de países de que nunca hubiesen pensado que iban a estar en contra. Por dar un ejemplo que no nombré, el eje de Siria y Egipto era el eje clave de lo que se llamó el nacionalismo árabe durante muchísimos años en el siglo XX. Era Assad y Nasser eran los dos líderes del mundo árabe que trabajaban en conjunto para lograr el poder de esa zona, y hoy en día son los países que están más distanciados a nivel político. Y como decía, hay una situación muy compleja de intereses en las que Irán es una fuerza peligrosa, porque es una fuerza que busca la desestabilización, porque tiene que ganar de eso, y entonces Irán con sus países en los que tiene dominio están haciendo el mayor esfuerzo posible para desestabilizar la zona, porque ese movimiento puede generarles más oportunidades de tener control en más países todavía, así como lo lograron en un punto en Irak y también en Siria. Y entonces uno se para aquí como diplomático, como estudiante o incluso como uruguayo, dice alguno que no es uruguayo también, y bueno, ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo voy a contestar primero lo que Israel está pensando,
y lo que está intentando hacer, y después me gustaría ver si alguno quiere decir qué les parece que Uruguay tiene que hacer, o algo, ustedes como uruguayos. Primero, yo creo que cuando uno mira el mapa, una de las conclusiones de todo esto que dije es que el conflicto israelí-palestino toma cierta perspectiva, porque Israel, en realidad en el mapa ahí prácticamente no lo ve, ni hablar la zona que está en conflicto. Digo porque a veces uno se olvida de eso, pero simplemente mirar a nivel geográfico de qué territorio estamos hablando comparado con países como Irak, Siria, Libia, Egipto, Sudán, mirar solamente los tamaños y la cantidad de población. O sea, entender un poco el conflicto entre los países, entre la población palestina y la población israelí en perspectiva. Y preguntarse uno mismo si en realidad si uno está preocupado por cómo la pasa mal la gente en esa zona que uno llama Medio Oriente, pero pareciera que muchas veces, si uno hiciera un mapa de la imaginación que tiene, es un Israel enorme y alrededor de unos pequeños países, volver a recordar la dimensión de los problemas y donde realmente muchos ciudadanos del mundo están sufriendo mucho y seguramente en el conflicto palestino-israelí no es el peor de todos. Y bueno, y tengo que nombrar porque es casi inevitable decir que hace 2 horas más o menos aterrizó el presidente Trump en Israel, que trae de nuevo una visión como presidente de Estados Unidos de acercarse de nuevo para buscar algún tipo nuevamente de diálogo para ayudar a ese conflicto que los israelíes hace tanto tiempo, tanto como los palestinos obviamente, queremos que se resuelva. Pero también muestra de una manera casi gráfica el eje del que estaba hablando, porque Trump viene volando desde Arabia Saudita a Israel, que es un vuelo que en realidad no existe. No sé si ustedes saben, pero no hay ningún avión que vuele. En realidad es el primer avión en la historia moderna, o en la historia porque antes no había aviones, que hace ese vuelo desde Arabia Saudita a Israel. Nunca un avión hizo ese viaje. Así que por lo menos en esto tenemos una especie de nueva luz de esperanza de que algo nuevo puedan hacer de esto. Pero después Israel también se hace muchas preguntas. Por ejemplo, se pregunta qué valor tiene hoy un tratado de paz con un país que prácticamente no existe, como hubiese sido si hace 10 años, por ejemplo, se hubiese firmado un tratado de paz con Siria, en el que se hubiese concedido el de los Altos del Golán, que si ustedes conocen un poco la historia y la geografía, es una zona que es muy alta en comparación con Israel, que todo el que estuvo parado ahí ve cómo Israel está toda debajo, y que Israel la conquistó hace 50 años para poder defenderse de esos ataques que venían de arriba, y si se hubiese devuelto al cambio de paz hace 10 años, hoy en día ISIS estaría parado ahí, mirando a los israelíes desde los Altos del Golán, y a quién se le iría a reclamar si no hay país. Y al final de todo hay una pregunta que es una pregunta que tiene que ver con valores y con moral, que es la pregunta que pregunté antes y ahora voy a decir la posición israelí como vecino de este vecindario difícil, y para que vean qué preguntas se hace Israel más que qué respuestas se hace. Y es la pregunta, ok, y entonces ¿qué es lo que tiene, qué es lo bueno o malo que puede pasar en el Medio Oriente? ¿Qué es lo que quisiéramos que pase como israelíes, como ciudadanos del mundo, como un país democrático, moderno, que quiere que estar bien, primero sus ciudadanos, pero también todos los países alrededor? En realidad lo que Israel quiere es que los países haya paz primero, porque la muerte es lo peor que puede pasar, y luego que haya la mayor cantidad de democracia y de derechos, porque en definitiva cada persona tiene que tenga derecho a vivir bien su vida. El problema es que Israel obviamente no tiene control sobre eso, entonces lo único que puede hacer es seguir marcando desde su punto de vista, premiar, entre comillas, las cosas buenas. Israel sigue recibiendo delegaciones de países con los que no tiene relaciones abiertamente diplomáticas para poder acercarse al diálogo, incluyendo países como dije Arabia Saudita, también Qatar. Sigue obviamente cuidando mucho y valorando mucho los acuerdos de paz que se hicieron con Jordania y con Egipto, que hoy en día en realidad son los límites más seguros de todo el Medio Oriente. Entre países que en algún momento fueron enemigos, son los países que están mejor entre ellos y más seguros de todo el Medio Oriente. Fíjense que son 3 fronteras sobre las que no hay ninguna discusión en este momento. Al contrario de otras fronteras entre países árabes que en algún momento, como son las ironías de la historia, todos los países árabes se unían en su odio a Israel y hoy en día ni siquiera Israel los logra unir, aunque sea por odiarlo, o sea, alrededor del odio, y están más que nada peleados entre ellos.
Y entonces la pregunta es esa. Israel ha tomado algunas medidas que quizás algunas conocen, como por ejemplo de dar tratamiento médico a heridos que vienen de Siria, no importa de qué lado vienen, se los tratan en Israel en los hospitales del norte y se los devuelve sin preguntar si son del lado del gobierno oficial o de los rebeldes, gente que viene realmente muy mal herida. Y está en diálogo constante con los países que quieren ser amigos. Y hay países que no quieren ser amigos. Y Israel está muy preocupada de eso. Y no sé, yo no sé si ustedes me quieren contestar, porque pues hay mucha gente, si alguno se va a animar, pero me gustaría saber si alguno de ustedes pensó, si ustedes estuvieran en este momento en la posición de Israel, un país pequeñito, pero democrático y moderno, que colabora con muchos países del mundo, y como ustedes saben también mucho con Uruguay, de los que somos países muy amigos. ¿Y qué hay que hacer en esa situación? Y un poco también entender el temor del israelí promedio de seguir haciendo concesiones de territorio, viendo justamente lo que está pasando alrededor y sin tener ninguna seguridad de lo que va a pasar al día siguiente, que es la gran preocupación que tienen muchos israelíes que creen en la paz y quieren la paz, pero saben que es una cosa mucho más compleja de lo que pareciera a veces mirándolo de lejos. Y con toda la violencia que se está desatando a veces muy cerca. Ustedes, no, por darles un ejemplo, las luchas entre los rebeldes y las fuerzas de Assad en el límite con Israel, a veces los rebeldes se acercan a Israel como para protegerse sus espaldas, o sea, lo ven como una especie de protección por ser contra Israel, porque saben que el gobierno de Assad no va a tirar misiles contra ellos porque alguno puede llegar a caer en Israel. O sea que en definitiva Israel les sirve como una especie de refugio. O sea que es una situación muy delicada en que en cualquier momento se puede poner mucho más complicada. Bueno. Sí. Como para abrir un poco la ronda de preguntas. ¿Cuál es la postura del Estado de Israel con el tema del Kurdistán? ¿Hay una posición definida o es algo que de momento Israel observa simplemente? Bueno, sí, es una buena pregunta. Israel observa de manera positiva el hecho de que ese pueblo que tiene una identidad que no es la identidad de los países en los que están, pueda tener su propio país. Pero en este momento lo hace con mucho cuidado porque sabe que a nivel político es tan inviable que puede generar más violencia todavía, porque si bien Israel podría estar a favor o en contra, no están dadas las condiciones para eso. O sea que Israel está a favor, en realidad, de que haya un diálogo de negociación entre el pueblo kurdo y los distintos países para que se arme un país así, pero seguramente no va a querer apurar las cosas para no generar una situación más tensa todavía en un lugar que ya está muy complejo.